Estamos en vivo en Facebook y estamos grabando. Y quiero darles la bienvenida a los devotos que están aquí. Vamos a introducir a nuestra sabia del día moderno, que ha venido a hablar acerca de nuestra nueva serie de la belleza y el desorden del viaje de Sadaka. Y en el día de hoy estoy muy agradecida de tener a Krishangi Dasi de Finlandia. He estado activa con ella durante muchos años, de manera interactiva, y por suerte hoy estamos pudiendo estar en persona con ella. Una vez incluso cuando mi esposo estaba visitando Finlandia hablamos por teléfono, y sí, esa fue la única vez que en persona conversamos. Así que esto es muy interesante para mí. Entonces, para hacer un breve repaso de lo que estamos haciendo, en caso de que sea la primera vez que se encuentren viendo esta serie, estamos teniendo nuestros sabios de la modernidad, y vamos a ir viendo sus vidas desde el punto de vista de Joseph Campbell, de El recorrido del héroe, en el cual desarrolla las etapas en las que una persona va desde la vida ordinaria hasta la vida extraordinaria, desarrollando sus regalos, sus dones y lo que hacen por el mundo, saliendo de una vida egoísta y viviendo para uno mismo y buscando algo más para el mundo. Así que hablamos acerca de que hay muchas paradas y hablamos de cómo uno se encuentra y recibe la llamada, que recibe la invitación para entrar en este viaje y partir del mundo ordinario, ir a algo más grande. Está la etapa de la iniciación, donde uno encuentra a su guía, su maestro, donde uno también se encuentra con muchísimos desafíos y adversidades, y vamos haciendo nuestro camino hasta el momento en el que actualmente se solucionan y podemos compartir nuestro resultado con los demás. Entonces, mi querida Krishangi, bienvenida. Me encantaría escuchar cómo fue tu llamada, cómo fue que la flauta de Krishna llegó a tu vida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y un poco nerviosa por el hecho de que las entrevistas pasadas que has hecho fueron maravillosas, y, y estoy preguntándome qué es lo que podré ofrecer, pero haré lo mejor que pueda. Entonces, conocí por primera vez a los devotos a mediados de los 90. Ellos estaban distribuyendo libros y CD en Finlandia muy activamente en esos momentos. Y también los había visto en festivales de rock. En aquel momento yo era vegetariana. Y, y no era tan usual en los 90 en Finlandia. Entonces, inmediatamente tuve cierto respeto y apreciación por los devotos, por el hecho de que hablaban acerca de piedad y de hecho lo ponían en práctica. Pero estaba un poco, tenía mis sospechas acerca de la religión. Estaba muy enojada con Dios porque tengo una disabilidad y todavía la tengo. Entonces estaba como preguntándome, eh, si Dios es bueno, entonces ¿por qué nací con piernas inhábiles? Y, y entonces eso era algo que no podía dejar atrás. Pero
cuando realmente me involucré profundamente, fue cuando conocí a Kama Lakshma. Pude comprender bien la filosofía, quién era en aquel momento mi amigo, después novio y ahora esposo en 1998. Él fue capaz de explicarme la filosofía en una forma en la que pudiera comprender. Realmente sentía que, que esto es lo más razonable, la forma más sensata de mirar al mundo, de ver a Dios. Y, y ahí fue cuando comencé a practicar. Hermoso. Entonces Kamalaksha fue tu, tu guru que te aproximó. Sí, exactamente. Porque yo me cuestionaba por qué estoy sufriendo, por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Es algo que personas mucho más inteligentes que yo han estado preguntando por mucho tiempo, pero Kama Lakshma tenía las preguntas acerca de las respuestas acerca de karma y reencarnación. Y tenía tanta información acerca de Dios que leí el Bhagavad Gita y me llevó al Gopal Temple para el festival de domingo y sentí que eso fue lo más hermoso, las deidades en el altar, y eso fue las cosas más hermosas que alguna vez vi. Y entonces fue como que ambas experiencias, la filosofía, se sentía tan correcta para mí. Eso es maravilloso. Entonces tuviste que, tuviste que dejar atrás alguna forma de vivir o amigos. ¿Cómo fue tu partida de tu vida anterior? ¿Cómo fue eso? ¿O pudiste integrarlas ambas? Bueno, tenía un grupo de amigos con los que nos juntamos para fiestas un montón, pero viendo ahora, tenía una relación muy poco sana con el alcohol, tendría que decir, porque la verdad que era una persona muy poco feliz. eh, y el alcohol era una forma para poder, para intentar solucionar eso, pero obviamente llevó a muchos problemas, y eso es otra cosa de la que soy muy agradecida, porque siento que Bhakti intervino en mi vida y me direccionó, porque había comenzado en un camino que me hubiera llevado a un autodaño muy profundo y autoodio muy profundo. Y eso es algo que, de hecho, incluso hoy lucho contra ello. En el momento no me daba cuenta del impacto que estos cambios tenían a mí, tendrían en mí en el largo plazo. Y entonces el estilo de vida Gaudiya Vaishnava eh, solucionó tantos problemas en mí y tiene tanto potencial para ser la solución para todo el mundo. En el principio quizás se sintió como que esto es algo raro y marginal que estoy haciendo con un par de más, o un par más de personas raras, y, y yo quería ser especial. Yo tenía 19 años y era como normal ser parte de este grupo raro, pero hoy siendo más adulta y teniendo más entendimiento de la filosofía, esto no es un pequeño club, es algo que la filosofía puede llegar a todo el mundo. Ah, hermoso. Has hablado acerca de tener esta deshabilidad con la cual naciste, y que eso fue un gran desafío, el comprender por qué Dios te hizo esto a ti, y la filosofía comenzó a ayudarte a comprender el sentido acerca de ello. Quisiera escuchar un poco acerca de cómo fue el progreso en esa concepción, cómo fue eso para ti, cómo tu inhabilidad quizás te hizo verlo diferente ahora. Y quisiera explicar un poco acerca de tu inhabilidad.
Sí, tengo pies mal formados, entonces mis pies siempre fueron débiles y se veían raros, entonces los niños siempre lo notaban y siempre pueden ser los niños pueden ser muy crueles y estaba siendo muy, estaba recibiendo mucho bullying en la escuela y, y me costaba mucho ser parte de un grupo donde siempre estaba la tendencia en querer ser parte de un grupo y eso me generó muchos problemas porque los grupos a los que me apegaba no eran grupos de devotos. Entonces, l- luego de conocer a Kama Lakshman y comenzar a ver a mi inhabilidad de una forma diferente, comencé a comprender que esto no es un castigo aleatorio de la naturaleza, sino que es algo de lo que puedo aprender, es un recordatorio de para mí no volverme tan apegada con lo externo, no juzgar a otros por su apariencia, porque yo tampoco quiero ser juzgada tampoco. Entonces mis pies se estaban volviendo peor, con más dolor. Y yo tenía 23 años y junto con mis doctores decidimos de amputarlos. Y, y especialmente la gente se asombra mucho por saber qué tan tranquilamente tomé las decisiones, y otras personas que también tienen estos problemas y no deciden amputarse, pero quizás es algo inusual, pero incluso una pequeña comprensión teórica de la filosofía Gaudiya Vaishnava, incluso esa comprensión superficial que tenía del Bhagavad Gita y de la idea de que no somos, este cuerpo fue de tanta ayuda en ese momento, porque yo veía como esta vieja alegoría de que somos Shivas yendo en diferentes autos y que vamos cambiando de cuerpo como una persona cambiaría de auto. Entonces fui capaz de ver mis pies y decir, bueno, estoy simplemente cambiando de cuerpo. ¿Para qué sirven? Sirven para caminar y nuestra personalidad no reside en nuestros pies. Entonces eso generó una gran diferencia en ese punto de mi vida de ser capaz de por lo menos, aunque sea teóricamente, comprender eso, pero de que yo seguiría siendo la misma persona, cambiando mis pies a una apariencia más linda, haciendo una renovación de un auto más viejo a un auto nuevo. Y no cambiaría mi esencia. Entonces, en 2002 los amputé y, y volví a caminar después tan, de manera tan suave. Quiero decir, no he tenido una vida tan fácil. La gente a menudo, la gente a menudo piensa que no he tenido una vida tan sencilla, pero la verdad que todo fue muy fácil para mí. Y en 2003 Kamal Lakshman y yo finalmente nos casamos y en nuestra luna de miel decidimos que queríamos ir a California. Él ya había estado varias veces cuando era joven y, y yo siempre había querido ir al Ratha Yatra. Eso siempre había sido un sueño mío en aquel momento. Entonces decidimos ir a Los Ángeles y a San Francisco. En aquel año el Ratha Yatra
estaba yendo en dos puntos y seguramente, obviamente Guru Maharaj estaba dando el festival en Audaria. Y entonces fue como raro que hayamos decidido ir a Audaria. A ese punto habíamos oído acerca de Guru Maharaj y habíamos leído sus libros y oído sus clases y estábamos muy impresionados y fue Brigu quien nos había introducido con él y entonces fuimos a Los Ángeles y continuamos con nuestro viaje a San Francisco. Un devoto nos condujo hasta Audaria, conocimos a Guru Maharaj, hablamos con él y estábamos muy impresionados por la belleza de todo el lugar, la belleza de todo el ambiente, un ambiente de mucha alegría, muy confortable, un lugar muy único. Y Guru Maharaj, después de su primer clase, de su primer charla, nos llamó después en la tarde, dijo que quería hablar con nosotros de nuevo y nos dijo que le gustaría iniciarnos y nosotros estábamos como, no, 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 no. Esto no es, esto es un gran error, porque nosotros estábamos muy identificados, identificados fuertemente como devotos, pero teníamos muchos problemas con nuestro sadhana, como, como grandes espacios. Creo que, creo que ambos, creo que no debería hablar por ambos porque Kamala Action tiene su propia historia, pero yo por lo menos lo que de alguna forma había pasado es que la parte intelectual siempre me había traído mucho en la filosofía, pero después al poner eso en práctica fue como un ejercicio muy difícil eh, y, me, y no sentía los sentimientos que tendrían que estar ahí supuestamente al cantar. Y entonces le hablamos a Guru Maharaj acerca de este error que estaba por cometer. Y él en su misericordia tuvo una mayor visión de la situación y le estoy eternamente agradecida de la fortuna y la gratitud de que nos pudimos convencer de tomar iniciación. Y la conexión fue, en aquel momento era increíble, la corriente espiritual que nos llegó a través de Guru Maharaj. Y en el nombre de la honestidad, quiero decir que mi sadhana no cambió a partir de ese día y que de ese día comencé a cantar Maha Mantra perfectamente, pero desde ese día ha sido un desafío hasta hoy en día, pero el haber tenido esta experiencia donde ves a alguien que está completamente viviendo por, por Bhakti, que tiene una conexión real con Krishna, siento que sin Guru Maharaj probablemente hoy no estaría, no sería nada. Wow, eso es tan real. Cuando tienes la conexión con tal guru, es confrontante, Sí, la verdad sentí que me sentí tan aliviada de encontrar un guru con quien en su compañía sentía que podía ser yo misma. Yo he nacido en una, en una igualitaria sociedad nórdica y he tenido esta presión a través mío de tener de ser como esta criatura tímida y humilde. La, la Mataji humilde, eso no soy yo, no es algo, no es la forma en la que veo a las mujeres en nuestra sociedad. Y muchas veces antes he sentido que tengo tanto amor por la tradición, pero ¿acaso tengo que reprimirme a mí
para poder alcanzarla y pretender ser alguien más, pero con Guru Maharaj sentí que de repente el mundo moderno y la tradición estaban balanceados para que yo pudiera de esa manera poder abordar completamente la tradición. Sí, eso, yo, yo también tuve esa experiencia al conocer a Guru Maharaj. Eh, puedo completamente, pude completamente ser quien yo era y ser aceptada por eso. Sí, fue tan especial tener su compañía, muy hermoso. Entonces, tú has hecho varias cosas en los últimos 17 años desde eso. Entonces, una de las cosas, la primera cosa que leí que en la que estuviste involucrada es este pequeño libro. Este pequeño libro, no sé, no sé cuántos de ustedes han podido verlo, pero es un pequeño libro acerca de Bhakti Yoga. Que Kamalaksha y Krishangi hicieron el diseño de arte, es tan encantador que voy a, voy a, voy a tomar un segundo para leer algo del libro. Dice, ¿cómo puedo saber si eso es Anubhava o si es Kamalaksha en una forma de pato que está cantando y Krishangi es como un ratón, pero ¿cómo puedo saber si él está gritando, pero cómo puedo saber si eso es Anubhava o si solamente es vago? Entonces cada caricatura de este libro me hace sonreír. Sí, Brigu, Brigu escribió todo esto muy seriamente y muy argumentado, muy correctamente filosófico. Estos textos pequeños acerca de distintos aspectos de Bhakti Yoga y el Gaudiya Vaishnavismo. Y yo hice estos simples dibujos. Los hice muy rápido. Creo que en ese momento estábamos trabajando en dos libros diferentes en aquel verano y los tuvimos que terminar rápidos. Entonces yo siempre estaba haciendo caricaturas y, y haciendo este tipo de, de bromas como la de el pato que está como suspirando Anubhav. Y entonces lo que siento es que quizás hemos creado un balance perfecto entre la seriedad y creo que es muy importante y creo que Brigu lo aprecia mucho y como Guru Maharaj habla acerca de que necesitamos presentar el Gaudiya Vaishnavismo en alguna manera que sea interesante a las personas, al público y constantemente estar actualizando la forma en la que los presentamos, porque las personas son diferentes y los tiempos cambian y entonces quizás algunas personas prefieran los textos de Brigu y quizás algunas personas prefieran mis dibujos y entonces creo que eso es lo que siento que necesitamos, algo que sea adaptable para todo, para los sencillos como yo o como Brigu, entonces necesitamos que haya algo para que todos puedan disfrutar. Lo aprecio mucho al texto y leer el texto y ver las caricaturas es como que se siente que está balanceado. Entonces es como muy cálido. Y también has hecho otros libros, Tiempo después de tiempo, Los 10 avatares de Krishna. Ese es otro libro que has hecho. ¿Cuándo fue que lo hiciste? ¿Cuándo fue publicado? Eso fue publicado en 2014, pero básicamente estuve pensando hacer ese libro desde que me convertí en una devota. Básicamente comencé a leer el Srimad Bhagavatam eh, antes
Y claro, hay muchas cosas en el Bhagavatam, entonces definitivamente no estaba, ¿sabes?, siendo capaz de apreciar todos todas las entradas filosóficas que estaban ahí, pero estaba muy, muy atraída acerca de las historias de los avatares y siempre quise hacer un libro acerca de ellos, pero de alguna manera se sentía tan difícil como una gran, muy desafiante el incluirlos a todos. Y hice como un mini cómic acerca y estábamos haciendo, y estábamos viendo hacer libros acerca de los 10 avatares por separado, pero lo dejamos a un lado y eso es algo que notamos cuando trabajamos acerca de los libros. Es como que un libro tiene que tomar un descanso. Si estás haciendo un proyecto, entonces te inspiras quizás en hacer algo más y sentimos que ese proyecto nos llama para retornar y después volvemos. Entonces estoy muy, muy agradecida de no haber hecho el libro en el 98, pero de haberlo hecho más adelante, como cuando ya estaba más desarrollada como artista y haberlo leído más veces, fui capaz de hacerlo de una manera que hacía más justicia al Srimad Bhagavatam. Y por supuesto también me sentía como haciendo ofensas en mis dibujos y no poder estar haciendo eh, maravillosas pinturas minimalistas sin dudas con los detalles, pero estaba bueno hacer simples pinturas artísticas de India y ahí tienen estas asombrosas pinturas en los camiones. O sea, los dioses están en todas partes en India. Es como que no es que solamente puedes pintar a Dios en India si estás perfectamente entrenado o tienes la técnica. Es algo que es del día a día de la gente. Y entonces eso es algo que me acercó, me hacía sentir como que puedo ser puedo ser un pequeño eslabón en esta gran cadena de artistas que han hecho su propia versión y su propia interpretación. Y de esta manera me sentí mejor acerca de ello y tomar este desafío. La sucesión discipular de artistas, eso es como decías, dejarlo por un lado por un tiempo y en aquel momento era, era perfecto porque necesitabas quizás mayor entendimiento espiritual acerca de los avatares antes de que comenzaras. Sí, trabajé mucho en ello en Madhuban también, cuando estábamos en Madhuban el invierno anterior y tuvimos un estricto sistema de trabajo en los textos y en los dibujos. Un par de horas antes y después del almuerzo se lo mostrábamos a Guru Maharaj y vivir en ese ambiente me hizo realizar que soy muy influenciable por todas las influencias tristes. En donde quiera que voy, mi mente se adapta a esos lugares, pero también me encanta estar en el ashram, pero también me encanta estar en otros lugares que son muy favorables para la práctica espiritual. Entonces, necesito ser cuidadosa en dónde es que voy, a quién me apego. Sabes, hay estos devotos increíbles que son fuertes y pueden estar viviendo solos en el medio de la nada y pueden estar creando su propio sadhusanga de una manera. Y yo me di cuenta que soy completamente dependiente de otros. Necesito constante contacto con devotos y constante nutrición o comienzo a desviarme. Entonces no creo que ese libro se podía haber desarrollado si no hubiéramos tenido la oportunidad de estar en aquel ambiente en Madhuban. Y realmente
me siento como una mejor persona, como una mejor versión de mi persona. Sí, ese es el empoderamiento viniendo del guru, del ambiente espiritual. De alguna manera es tan perceptible estar ahí. Sí, estar en la compañía de personas que han dedicado toda su vida a la devoción y ver lo que significa para ellos da tanta confianza para continuar con mi práctica. Y también me inspira para continuar intentando hablar acerca de estos libros y, y tratar de compartir lo poco que he realizado acerca de ello. Sí, creo que ambos, tú y tu esposo, se- también han hecho otro libro, Expedición número 3 que es un libro acerca de filosofía, exposición a los elementos. Y, y entonces quisiera escuchar acerca de las adversidades. Y estaba pensando acerca de cómo Krishnagi y su esposo eh, y cómo estaba describiendo que tuvieron esta adorable vida en Madhuban y, y ellos entonces se fueron y crearon su propia adversidad. Entonces me encantaría, me quería escuchar acerca de la adversidad que crearon en estos viajes. Estabas en Islandia y estuvieron un viaje largo en Europa y quizás nos puedas comentar algo acerca de ello. Sí, es fascinante cómo lo pones de esa manera, porque tenemos una hermosa casa y todo lo que necesitamos, entonces ¿por qué saldríamos afuera y dormiríamos en una carpa bajo la lluvia? Pero yo creo que muchas veces encuentro que cuando planeas el disfrute terminas sufriendo. Pero cuando de alguna manera planeas el sufrimiento poniéndote en situaciones de dificultad, terminas disfrutando. Y no podemos realmente apreciar lo que tenemos hasta que se nos quita. Y entonces lo que experimentamos cuando nos vimos obligados a ser un poco más austeros, a tener un sadhana más regulado y constante, de levantarnos temprano en la mañana, eh, sabes, tienes como una agenda muy estricta, ayuda mucho a nosotros para poder apreciar lo que tenemos aquí en casa, pero también, pero también cambia la forma en la que uno mira el mundo. Yo siento que cuando te pones en una situación vulnerable a ti mismo, realmente ves a las personas en su mejor versión. Ves diferentes países, diferentes culturas en su mejor. Ves, por ejemplo, cuando estábamos recorriendo Estados Unidos en bicicleta, estábamos yendo desde Nueva York a San Francisco y yo he estado en ambas costas, en ambas partes, pero el medio era un misterio. Entonces yo estaba, estaba pensando si seríamos como frenadas por algún dueño de la tierra por estar atravesando su propiedad, porque sientes que es como estar en los Estados Unidos, como las películas, y, y verdaderamente yo esperaba, ¿sabes? Como personas viniendo de un trasfondo político diferente y disparándonos en la calle. Y lo que pasó es que estas personas en sus autos enormes,
con sus calcomanías en ellos y veían que íbamos muy desalineados en base a ellos. Muchas personas fueron muy generosas, muchas personas nos ofrecían arroz, agua, muchas veces incluso nos ofrecían dinero y nos ofrecían pagar por nuestras comidas. Y, y estábamos constantemente asombrados por la generosidad de estas personas que son tan diferentes a nosotros en la superficie, pero tan similares en la esencia. Y sabes, Rusia y Finlandia también tienen una historia difícil en medio de la guerra y todo eso. Muchas personas, muchas personas cuando estábamos, antes de que recorriéramos Rusia en bicicleta, mucha persona nos decía que esto no era seguro, que íbamos a ser robados o asesinados o peor. Pero tuvimos la misma experiencia en Rusia. La gente nos invitaba a sus casas y querían compartir con nosotros té, galletitas, nos ofrecían a quedarnos por el día y pequeños actos de generosidad que significan un montón hoy en día. Algún día lluvioso cuando estábamos en la bici y siento que en mi día a día es fácil volverme frustrada y enojada con personas que son diferentes, que piensan diferente, que ven las cosas diferente, de manera diferente en lo político, etcétera. Y también tenemos situaciones en Finlandia en las que las personas son muy agresivas en lo político y las discusiones se vuelven fuertes y es difícil encontrar gente que aprecie, que, difícil poder ver a Dios en todos, ver estas pequeñas chispas de Krishna, y no solo en los amigos, sino en las personas muy incómodas. Y el tener esas experiencias en la bicicleta de de las personas que en la superficie eran tan diferentes que estaban participando en tantas actividades en las que yo no participaría porque eran diferentes a mi estilo de vida, y qué tan cálidos ellos, qué tan cálidamente ellos abrían sus puertas de sus casas, cómo confiaban en nosotros. En algunos momentos confiaban en nosotros con sus casas y sus cosas, y nosotros nos quedábamos solos en su casa con sus cosas mientras ellos salían a comprar, a hacer compras y, y cosas realmente increíbles en un mundo que está lleno de desconfianza y odio. Y ver la cara de esas personas eh, me hace sentir que es algo que me ayuda en el día a día. Eh, me ayuda, me ayuda el intentar incluso recordar eso, eh, incluso en las personas realmente incómodas. Eso es muy hermoso y quiero traer un punto de cuando recién comenzamos a hablar, que tú decías como en este viaje de bicicleta, que te ponían en este tipo de cosas que te ponían en situaciones de dificultad, pero aún siendo consciente de que viviendo la filosofía Hare Krishna, que estaré bien, estaré bien. Así que me gustaría que hablaras un poco más acerca de ello, porque muchos de nuestros miedos en la vida se basan en que no salimos de nuestra zona de confort y no nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Sí, recuerdo hace años que Guru Maharaj decía que el miedo se basa en mala identificación con el cuerpo. Últimamente cuando estamos asustados,
yo estoy asustado, por ejemplo, a la oscuridad, muy, muy naifmente, pero creo que en última instancia es el miedo a morir. ¿Y, y por qué tenemos miedo a morir? Porque creemos que estamos muriendo cuando el cuerpo muere. Creemos creemos que un daño al cuerpo es un daño a nosotros mismos. Y creo que sí, el estar en esos viajes y no tomamos riesgos innecesarios. También queremos preocuparnos por el Sadaka Deja. Y algunas personas creen que algunas personas nos miran y piensan que estamos un poco locos durmiendo en alguna carpa pequeña, en lugares en los que hay osos. Mucha gente dice que no era algo sensato para hacer, pero nosotros creíamos que era un riesgo que estaba bien que tomáramos. Y al final, no todas las personas, no todas las personas con las que fui a la escuela están vivas hoy. Y, y algunos murieron quizás por ser asesinados por osos en Alaska, algunos por un accidente de autos. Eh, y si es mi día para morir y, y estoy aquí, entonces que así sea, pero si no es mi día, estaré bien haciendo campamento en Alaska. Eso me daba mucha confianza. Y Krishna nos va a proteger hasta que el momento llegue. Y Él tomará este cuerpo de nosotros y nos dará uno nuevo. Ah, hermoso. Entonces, un par de cosas. Una es cuan- cuando, cuando piensas en las amputaciones que has tenido y cómo eso te trajo mayor comprensión acerca de que no somos el cuerpo, eh, sientes que eso ha jugado un papel importante, que puede haber sido depresivo para ti como niña y quizás de adulto lo puedes ver como un regalo. Sí, la verdad que cuando pienso en eso, de qué tan infeliz yo era cuando estaba antes y lo feliz que ahora me encuentro, es uno de los grandes cambios que han llegado a mi vida a través de Bhakti. Y estaba pensando acerca de todos los devotos avanzados, dando clases en estas series acerca de realizaciones avanzadas y esto es algo pequeño, una cosa simple que puedo ofrecer. Dentro del Gaudiya, dentro del Gaudiya Vaishnavismo he encontrado la felicidad de nuevo. Y, y quizás no es algo simple porque estamos todos buscando la felicidad en este mundo. Entonces, quizás es algo grande después de todo. Y eso es como me he sentido realmente. Es el mismo cuerpo aún. Y y en algunas maneras mi cuerpo está quizás más dañado que antes. Incluso aún teniendo las piernas ortopédicas está bien, pero he perdido parte de mi cuerpo. Entonces es la forma en la que lo miro, como cambios. Y hay personas que realmente están sufriendo en el mundo y siempre he tenido un fuerte deseo de ayudarlos, de ser de buen uso, para arreglar las cosas. Eh, pero corro el riesgo de perderme mi propia práctica y dar vueltas intentando arreglar las cosas, pero siento que en los últimos años eh, me he dado cuenta de que no estoy aquí para arreglar el mundo, sino para estar aquí, arreglar mi,
mi propia existencia. ¿Sabes? Si estás en un avión y, y- y hay una descarga de presión en en la cabina, hay una descompresión, tienes que poner tu propia máscara primero de oxígeno. Y yo soy la persona que estaría corriendo por la cabina intentando ayudar a todas las personas y después colapsando y cayendo. Y, y a veces siento que esto es una cosa recurrente en la que caigo, en las que comienzo algún proyecto loco que toma todo mi tiempo y realmente daña mi sana y no me deja tiempo suficiente para trabajar en mis libros y a, intentar ayudar a todos a arreglar las cosas y termina Kamal Lakshma ayudándome a mí y, y realmente no termino haciendo mucho. Entonces he tratado como desarrollar esto. Guru Maharaj a veces habla de esto como la urgencia de nuestra práctica espiritual y de vez en cuando caemos en esta trampa de pensar de que algunas cosas son más importantes. Haré esto primero y después cantaré, pero claro que eso nunca llega porque después aparece la siguiente cosa para solucionar y después la próxima y la próxima. Entonces, últimamente he sentido que he podido mejorar un poco en esto. Esta alarma se enciende y me previene a no involucrarme en algo que no será beneficioso y ser capaz de retener a mi mente en base a esa urgencia que tengo de solucionar las cosas, de estar en control, que es últimamente, en última instancia es eso lo que quiero. ¿Tuviste algún tiempo en el Parlamento en Finlandia? ¿Alguna posición ahí por un tiempo? Estuve en el Consejo de la Ciudad durante 8 años. Me postulé para el Parlamento 2 veces y no tuve éxito. Eh, Gasté un montón de dinero y tiempo en ello. Algunas cosas quizás tenemos que sacarlas de nuestro sistema. Y si lo miras de una manera objetiva, claro que puedes decir que gasté mucho tiempo y esfuerzo que pude haber utilizado en mi práctica. Podía haber ido más profundo en mi práctica, pero si no hubiera usado todo ese tiempo en política, Guru Maharaj nunca, él nunca me criticó por ello. Él lo debe haber visto durante todo el tiempo, pero, pero pudo ver lo errado que estaba todo, pero de alguna manera siempre sentí que él siempre estaba apoyado, como dije, apoyándome, como siempre dije antes, que podía ser mi persona, que al estar en política, que tenía la sensación de que podía ayudar a las personas para mejorar. Por ejemplo, para ayudar a los animales, al medio ambiente, a la gente. Y Guru Maharaj nunca dijo nada negativo acerca de todo el asunto, incluso con su punto de vista espiritual, con todo lo que ha sido su vida. Él debe haber visto cómo se estaba desarrollando y realmente aprecio eso. Él es verdaderamente capaz de instruirnos acorde a dónde estamos nosotros. Sí, entonces, ¿cómo, cómo crees que te sirvieron esos años que estuviste en el Consejo de la Ciudad? Eh, ¿tuviste, el- tuviste, el- tuviste la oportunidad de ejercer cierta influencia poderosa?
Bueno, en la ciudad en la que vivo hay una senda para bicicletas que quizás hubiera tardado más en hacerse y quizás ese fue mi mayor logro político. Y francamente, sabes, eh, tuve una decente cantidad de votos la segunda vez que me postulé para el consejo y siempre sentí que tenía este deber de continuar y que ellos sin mí no podrían hacerlo bien. Y en la siguiente elección perdí y perdí mi puesto y, y después de las próximas elecciones tuvieron el doble de frutos. Entonces, al final lo que quizás aprendí fue que en realidad no me necesitaban y el mundo no gira alrededor mío y yo no necesito arreglar todo, que ellos lo están haciendo perfectamente sin mí. Y, y ese tipo de... Bueno, muchas veces siento que tengo esta urgencia de sentir, de arreglar cosas. Creo que finalmente es un aspecto del ego, que para sentirme importante y quizás es algo también arrogante de pensar que yo tengo la solución a los problemas de todas las personas. E intento verlo más como que ahora quizás yo soy el problema y no como no, mi egoísmo es el problema, eso es lo que tengo que estar arreglando, tengo que estar poniendo mi oxígeno en ello eh, y aprender a mirar mirar a otras personas es mirar a otras personas y verlos como partes de Krishna es ver Krishna en ellos y mirarlos a ellos con amor y no con enojo. Entonces, porque si deseo controlar todo, yo quiero que las cosas sean ordenadas y me enojo. Si las cosas no pasan a tiempo, si las cosas no pasan de la manera que yo quiero, que me gustan. Y eso no es algo muy amoroso de tratar con las personas. Entonces, eso sí, es una gran área de aprendizaje que has visto en, en- en- en tu tiempo, desde el momento que comenzaste la práctica. Sí, por lo menos ahora lo reconozco. Ese es el primer paso, ¿verdad? Hay muchísimo trabajo para hacer, pero por lo menos veo algunas cosas que quizás antes no podía ver. Entonces sí creo que de todo en la vida siempre puedes aprender algo. Entonces algunas veces en todo el asunto de política siempre pensaba que quizás era una pérdida de tiempo, pero no lo fue. Aprendí algo de mí misma, del mundo, que puede ser, eh, que puede ser útil y también lo pienso como un recordatorio cada vez que estoy a punto de introducirme en algo nuevo que creo que necesito hacer antes de cantar mis rondas. Entonces, eso es un gran punto de partida de tu experiencia. Y me pregunto si puedes compartir con nosotros quizás algún momento en todas tus aventuras que, que quizás sentiste que te estabas acercando a Dios o que quizás sentiste que te estabas muriendo en una situación eh, y fuiste capaz de tomar refugio en Krishna y quizás alguna situación que sentiste que no serías capaz de controlar por tu cuenta. Creo que muchas veces quizás no sea solo el momento de la señal y hay momentos en los que quizás por accidente yo soy
quien navega. eh, y entonces yo debería haber planeado mejor, pero terminamos en algunas rutas en las que había mucho tráfico, y que quizás debía haberlo planeado mejor. Había mucho tráfico, muchos camiones grandes pasando por nuestro costado. Y recuerdo cuando estábamos en Costa Rica, y, y una vez volamos hasta Costa Rica y viajamos en bici hasta Madhuban para sorprender a Guru Maharaj. Y, y nos presentamos sin decirle que estábamos yendo. Y pasamos una semana en Madhuban. Y después de eso viajamos en bici hasta la costa del Caribe. Y terminamos en un camino muy finito, en Costa Rica, muy angosto, con muchos camiones, como tráfico muy pesado, y donde creo que, por ejemplo, con cargas de bananas que creo que son enviadas a Europa o algo así. Y, y tanto yo como Kamal Lakshman detestamos las bananas, entonces el ser asesinados por un camión de bananas es algo tan insólito. Entonces, definitivamente recuerdo que sentí que los riesgos eran demasiado grandes, la situación se nos ha ido de control, pero, pero una cosa que hacemos mucho cuando andamos en bicicleta es cantar en mi mente, pero si las cosas se ponen muy fuerte, canto en voz alta, pero por ejemplo si hay mucho viento de frente, eso distorsiona mi voz porque soy, soy muy vergonzosa por el hecho de ser una persona que canta y anda en bici al mismo tiempo, pero recuerdo en aquel momento, especialmente después de haber estado en esa semana en Madhuban y tener esas experiencias frescas en mi mente, yo estaba muy, yo estaba cantando muy seriamente, eh, mientras estábamos en el tráfico con esos camiones, y que había casi, ni siquiera había casi espacio para nosotros en la ruta. Entonces, los días más largos en la bicicleta, y también los días de remo, eh, eran más sencillos, no había tanto tráfico, y fueron situaciones más tranquilas. Mi mente se vuelve más fácil de controlar, es más fácil para mí el cantar y escuchar. Y realmente se siente como, como que el canto no es una tarea, y se siente, por ejemplo, cuando a veces estoy en mi casa, que es algo más de una lista, y me siento medio avergonzada de decirlo, pero es como se siente a veces. Estas son las cosas que todavía tengo que hacer hoy. Entonces estoy tratando de como las últimas semanas, por ejemplo, que han sido muy estresantes y he tenido muchas cosas que hacer. em, entonces mi lista, el pensamiento aparece, y, y empieza a decirme, bueno, quizás tenga que tomarme un descanso y capaz tomar ese tiempo para relajar y hacer algo mejor en vez de eso. Y así es como la mente empieza a susurrar. Y muchas cosas que uno puede hacer, y intento hacer este esfuerzo consciente de, de continuar cantando de la misma manera que yo lo haría cuando estaba en la ruta asustada. Es como un recurso, es un recurso que necesito hacer, y tratar de pensar en ello como que eso es algo que tengo que hacer para mantenerme sana, para para llevar a cabo esta semana y todas estas fechas límites. Y también sé que cantar es mucho más que eso, y estoy hablando de ello en un nivel muy básico, y como minimizando algo mayor.
y no quiero minimizarlo como una técnica de manejo de estrés, pero intenten comprenderlo así como que esta es mi forma de hacerme cargo de mí misma en momentos difíciles, en momentos estresantes de trabajo o estando en la ruta con grandes camiones que transportan bananas. Esta es mi línea de vida, mi, mi red de seguridad o algo así. Y realmente me ayuda. Simplemente el encontrar esa motivación, ¿sabes? Esa inspiración para continuar con mi práctica. Eso es, eso es muy, muy útil. Y creo que la mayoría de nosotros estamos en esa misma categoría de, tú sabes, pensar que muchas otras cosas son importantes y ser, eh, ser, ser guiados fuera del canto por la mente y te hace pensar acerca de tus cosas para hacer, tu lista de las cosas pendientes y viendo distintos tipos de canales. Tenemos el canal de Krishna en el cual sintonizamos por unos segundos y después nos vamos al canal mundano, al canal de planes. Eh, sí, sí, ojalá pudiera sentarme y cantar por 2 horas seguidas. No estoy ahí aún, pero cada vez que me siento a cantar, intento hacerlo lo más prolijamente posible. Me siento, canto, trato de trabajar mi respiración, porque realmente me gusta hacer práctica de asanas y, y entonces me gusta traer aspectos de eso para estar más concentrada y creo que ya hace un año en el retiro de Yapa que tuvimos y tú estabas hablando en tu clase de diferentes tipos de canto no ideal y uno de esos era la limpieza y Yapa. Y esa es completamente mi experiencia, ir caminando por la casa, juntando cosas, limpiando, y ves la siguiente cosa y intento ser más estricta conmigo misma, sentarme, cantar mis rondas y decirle a la mente que las otras cosas pueden esperar. Y cuando las cosas se ponen muy mal, escribo algo en algún papel. Y si me quedo trabada con algo, lo escribo y lo dejo afuera y le digo a mi mente, iré a ello, iré a ello luego. Porque no es como para mí Netflix o algo así, es como mi mente diciéndome que son cosas importantes. Cosas importantes, serias, que tienen que ser solucionadas por mi persona ahora mismo. Esa es la trampa en la que caigo. Sí, creo que has compartido detalles muy prácticos acerca de tu propio conflicto a un nivel interno y, y yo creo que es donde realmente el viaje de sadhaka es más internamente. Sí, no quiero entrar con lo externo porque tengo una casa muy hermosa, un hermoso esposo, un trabajo en el que básicamente es mi trabajo de los sueños, entonces materialmente todo es perfecto, no hay algo, no hay obstáculos de algún tipo para mí no hay obstáculos que no me permitan sentarme y meditar, excepto que mi mente es el único gran obstáculo. Y yo creo que eso sí es lo que el 99% de nosotros experimenta. Entonces estoy viendo el tiempo y tengo 9 preguntas, pero quiero dejar tiempo para los devotos hacer preguntas, pero también quiero hacer una pregunta acerca de tus cómics, eh,
donde está el ratón y el perro, y tú eres el ratón y Kamalash es el pato, no el perro, el pato. ¿Y por qué elegiste esos animales, o sea, para representarlos a ustedes, a su ego o lo que fuera? Una de las cosas que debería decir en el nombre de la honestidad es que toda mi carrera artística, así como mi camino como devota, es que la mayoría de las cosas han llegado por el esfuerzo y el apoyo de Kamal Lakshma. Y, y él había hecho un dibujo de Mickey Mouse cantando acerca de una publicación que quería hacer. Y él en su momento ya había hecho muchos cómics y había viajado a través de Finlandia distribuyéndolos. Y él estaba haciendo mucho Sankirtan en los noventas. Y entonces él tenía un dibujo de Mickey Mouse cantando y yo pensé que era muy cool y, y lo tomaba como un icono de la cultura occidental popular y que lo estaba poniendo en un enfoque equivocado y eso me... Y también hay una tradición en pop art de la gente haciendo sus propias versiones de este tipo de personajes. Y, y yo no pude, estaba como simplemente haciendo una caricatura de mi propia versión de Mickey Mouse y sentí que podía crear algo interesante. Poner al ratón en una silla de ruedas o cantando o haciendo cosas que Mickey Mouse jamás haría. Entonces, inmediatamente se volvió en una característica propia. Entonces, el ratón era como el humano básico y uno de los ratones, los ratones eran los humanos en general y uno de ellos era yo y, y, y me quería separar de las masas en ese ratón y quería hacer a Kamal Action muy especial porque para mí es muy especial en muchísimas formas y, y, y además de Guru Maharaj, él es la persona que, de la cual soy muy agradecida de lo que me ha dado, totalmente inmerecido. Y, y claro que con Mickey viene Donald, entonces eso es lógico. Entonces lo razonable y lógico que se me ocurrió hacer fue... Y Kamal Action, su primer lenguaje es suizo. Él es parte de es parte de una minoría suiza en Finlandia y siempre Y siempre el punto de la comunidad suiza en Finlandia es el punto del pato. Y porque hay muchos patos nadando y caminando alrededor de un estanque. Y él también tiene pie plano, como el pato. Y entonces todo encajaba en el lugar. Y él siempre ha sido un pato y yo siempre he sido un ratón. Y cuando hicimos un cómic para cuando íbamos a ser iniciados, teníamos que elegir un animal para que fuera Guru Maharaj. Y, y creo que él mismo fue quien dijo que quería ser una vaca. Porque el guru es como una vaca, lo puede llevar a cualquier lugar y él dará leche. Y la vaca siendo un animal tan generoso, eh, transformando pasto seco en leche. Eso es como muy hermoso, como me siento con Guru Maharaj. Yo puedo darle tan poquito y no he en realidad sido capaz de darle tanto y él me ha dado inmensamente en devolución. Y, y él realmente es como la vaca. Y tu actitud muestra
qué tanto has crecido en tu desarrollo espiritual, demostrando tanta humildad y es hermoso. Muchas gracias. Solo porque, solo por la misericordia de los devotos. Bueno, entonces has tomado provecho de de ello, porque muchos de nosotros tenemos misericordia y no lo hemos hecho. Entonces es una característica de ti que siempre brillas, Grishangi. Sí, creo que es otra forma de las que he sido bendecida, poder pasar tiempo con Guru Maharaj y quizás hacer algunas decisiones y también viniendo de un trasfondo, de una familia que me podía financiar económicamente, entonces tengo la posibilidad de tomarme una semana y pasarla con Guru Maharaj y, y eso es una gran fortuna, sí, es una gran fortuna. Y, y algo interesante es que muchas personas se sienten mal por mí, por mis pies, y yo me siento mal por ellos porque ellos no están en una conexión, no tienen una conexión con Krishna o con Guru Maharaj. Entonces, ¿qué sufrimiento al final? Sí, totalmente. Tan cierto. Eh, bueno, entonces voy a preguntar si alguien en la llamada tiene preguntas que quieran realizar a Krishangi. Tienen que habilitar su micrófono y pueden preguntar. ¿Alguien que tenga una pregunta? Aquí se dice, Annapurna dice muchas gracias, Krishangi. No, no entiendo todo, pero creo que entiendo parte de la pregunta que escribió en el chat. Pero creo que esta pregunta que tengo, que responde en la última parte de tu proceso creativo, es muy profundo la profundidad en tu proceso creativo en el principio, eh, en el final de en el final de tus diálogos y dibujos, es muy hermoso, eres una inspiración para mí. Muchas gracias. No es una pregunta, pero un comentario de mucha precisión. Muchas gracias. Realmente significa mucho para mí. El, el hacer cómics es algo que lleva mucho trabajo y pone mucho trabajo en crear algo que es fácil de leer. Y y yo creo que es una gran forma de hablar acerca de asuntos profundos, porque la gente no se lo toma profundo como una forma de arte, entonces puedes como ocultar este tipo de aspectos, de preguntas acerca de la vida y la muerte, básicamente. Pero, pero yo misma me pregunto si el mundo necesita otro libro de parte de Krishangi y Kamalakshman. Y, y recibir una devolución positiva acerca de los libros significa un montón para mí y realmente me inspira. Y sí, y en tu último cómic, en The Harmonist, Viviendo en dos mundos, creo que me habló a mí, así que seguramente le habrá hablado también a otros devotos. Así que quizás lo que te inspira, lo que te inspiró en eso es cómo llegas a tu arte. Eh, bueno, cuando estoy como corriendo de un lado a otro, eh, ese, ese cómic llegó a mí hace unos años cuando estábamos en Madhuban y había algo que Gaur Sundar dijo acerca de que básicamente la vida en este mundo es como estar rebotando de un lado al otro y tratas de disfrutar y te vuelves desagradable, te es desagradable y dices nunca lo haré más y te vas al otro lado de austeridades y después también es desagradable para ti y vuelves al disfrute y vuelves y así constantemente. Y él estaba hablando acerca de ello de una manera muy hermosa y me inspiró. Así que esa idea también vino a mí gracias a alguien más. Yo simplemente estoy
seleccionando cosas aquí y allá y poniéndolas en papel. Ese es tu regalo, tu don. Eh, Llenas puntos muy filosóficos y eso, y el crear un pequeño cómic que realmente te atrapa, eso es como tú dices, algunas personas leen filosofía y algunas personas solamente mirarán el cómic. Y las imágenes valen más que 1 millón de palabras. Y sí, eso me hace pensar acerca de mi infancia y en los momentos en los que la gente me hacía bullying y, y quizás eso es algo que es útil para mí hoy, mirar a los demás desde afuera y en vez de observarlos y, y pensar que lo que está haciendo, que lo que está ocurriendo en su vida es algo que es muy útil para un artista, crear historias que pueden sentirse reales. Y es importante el ver a las personas, el escuchar a las personas, en orden de poder crear personajes que la gente pueda relacionarse con ellos. E incluso en esos años, mientras yo me sentía miserable, incluso eso en algunos aspectos me ha sido útil en el final. Sí, te has desapegado de todo y simplemente estás intentando disfrutar del mundo. Yo también he tenido esa experiencia de ser muy infeliz de niña y no tenía ninguna inhabilidad como ella, pero sí me encontraba que toda actividad parecía muy aburrida y que el mundo no parecía muy interesante y entonces sí, creo que en aquel momento no estaba muy feliz de aquel momento, pero hoy reflexiono y eso fue un gran regalo, de haber tenido esas experiencias. Sí, es difícil de verlo cuando estás en el momento, pero, pero cuando pasan los años puedes alejarte un poco y verlo a través de los lentes de la filosofía y realmente ver lo que se había dado, que era un regalo. Entonces en tu viaje del héroe todavía estás volviendo, tenemos algunos lugares a los que debes ir y tenemos que verlo, podemos verlo en las etapas del Bhakti, pero aunque hemos recorrido bastante, eh, la distancia que hemos recorrido es mucho mayor que la distancia que nos queda aún por recorrer. Entonces, ¿dónde crees que, en base a aspiraciones, dónde ves que se inspira tu viaje de Bhakti? ¿Dónde te gustaría verte en 2 años? ¿Dónde, qué cambios te gustaría ver en ti, además de todos los cambios que ya has visto? Sí, 2 años es muy difícil porque vengo de una familia en la que no, en la que las mujeres viven, vi- en las que las mujeres viven a gran edad y mi madre, por ejemplo, tiene 82 y es súper activa y, y muy lista mentalmente y entonces yo como en alguna forma tengo ese pensamiento en todo este tiempo de que hay mucho tiempo, tengo tanto tiempo y cuando tenga 70 estaré muy avanzada. Pero, pero, pero no creo poder saltar ahí mágicamente de una noche a otra. Entonces, y esto es algo de lo que estuve pensando recientemente también de que hablamos de devotos mayores y me doy cuenta de que he sido una devota por 23 años, entonces de alguna manera podría ser descripta como una devota mayor. Entonces, viendo dónde estaba Guru Maharaj después de 23 años, entonces ese pensamiento me, me llevó a pensar si yo puedo estar siendo descrita así como una devota avanzada, entonces me estoy comportando como tal. Tengo
tengo las realizaciones internas y el sadhana de un devoto, de una devota mayor y encarno aquello de lo que se piensa cuando se habla de devoto mayor o devota mayor, y eso es algo como ese pensamiento de alguna manera me hace frenar y pensar en los años que han pasado y los años que tengo probablemente, afortunadamente, adelante mío por venir. Y, y quién sabe, quizás me atropelle un auto yendo mañana a la tienda de comestibles y quizás eso es algo que necesito trabajar en el sentido de la urgencia y trabajando la idea de que tengo 50 años en este cuerpo de, de, de volverme esa criatura mística que siempre me he visto convirtiéndome cuando sea adulta y, y lo debería estar haciendo aquí ahora porque en cierta forma estoy viendo los años viendo los años pasados soy una devota mayor pero 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 si lo veo en los años de desarrollo espiritual, en el avance de desarrollo espiritual, cómo he utilizado esos años, cómo los he llevado a cabo y cómo lo haré con los años por venir. Y, y eso es algo que ha estado en mi mente. Y entonces, quizás eso es algo como una meta que me gustaría poner para ser más atenta y más concentrada y finalmente poder decir no a todos los proyectos aparte. Sí, es algo desafiante, especialmente cuando eres competente haciendo otras cosas y las oportunidades llegan y sí, tú piensas, sí, puedo hacer eso. Y sí, sé que hago las cosas, entonces eso es algo que me atrapa. Es algo que a una persona como a mí, el- la sensación de satisfacción que recibo al hacer cosas. Entonces, sí, bueno, Krishna nos ayuda, tienen su fe en nosotros. Entonces, usando nuestra naturaleza, tenemos que usar nuestra naturaleza y él, y, y si nos vamos muy lejos del rumbo, él es experto en ponernos de nuevo en el camino muchas veces. Y sí, eso es verdad, también es mi experiencia. Nunca me he ido al, al punto en el que fuera demasiado para mí. Creo que esos son los puntos en los que Krishna me ha dicho, eso fue demasiado para ti y me guía de nuevo. Excelente. Bueno, estamos casi por terminar, así que me pregunto si hay alguna pregunta. Mahara, ¿tienes una pregunta? Oh, sí, gracias Krishangi por eso, eso fue hermoso. Y disculpen, tengo que apagar esto. Tengo que cerrar la puerta. ¿Puedes cerrar la puerta? Ay, disculpas, no podía concentrarme. Sí, sí, si cierra la puerta está bien, gracias. Entonces, entonces eh, quiero decir que estoy muy agradecida de cómo comentaste cuando eras joven y tenías tus pies deformes y, y te estaban llevando por una dirección equivocada y en en estos grupos en estos grupos que dicen no puedes volverte mejor con esta enfermedad pero yo creo que la conciencia de Krishna puedes agarrar las problemáticas desde la raíz y sacarlos si las personas realmente se aplican. Y entonces
quería comentarte que en un grupo había una persona que decía, no, no puedes hacerlo con esta enfermedad. Y entonces es muy lindo escuchar tu historia de cómo has podido. Entonces, yo también he estado en el, porque estoy porque estoy en el camino espiritual, no tengo deseo para algo más. Entonces está bueno saber que hay alguien más que dice algo así. Entonces, gracias. Tienes que silenciarte a ti, Mahara. Ok. Entonces, pero sí, eso es algo de lo que estaba pensando también, de cómo la vida de los devotos, el estilo de vida devocional nos ha salvado de tantas cosas, es muy beneficioso para todo el mundo. Y en los noventas, cuando dije que apreciaba que los devotos eran vegetarianos y la gente se reía un poco acerca de de los hindúes adorando las vacas y la vaca sagrada. Y entonces mira el mundo hoy, cómo tenemos cambio climático y todo el mundo sabe que el, el matar vacas ha causado todo este cambio ambiental, todas estas problemáticas ambientales. Y entonces, entonces no puedes matar vacas porque va a arruinar el mundo. Entonces ahora yo siento que la ciencia está probando todas estas cosas que nosotros de alguna manera sabíamos y quizás en mi caso por lo menos era una forma muy naif, eh, que no era un estilo de vida en el que me estaba enraizando filosóficamente o científicamente, pero, sino que después de varios años he visto que muchas de las cosas que hacemos como meditación, por ejemplo, eh, que ahora todo el mundo habla de qué tan bueno meditación es para uno y todo el mundo se está integrando en ello. Yo me río y digo, ah, yo estuve meditando desde los 90. Y sí, tienes un buen cómic acerca de correr y meditar, eso también estuvo en The Harmonist. Sí, uno en el que estaba intentando escapar del tiempo y no funciona, excepto si eres un devoto puro. Y para mí eso, eso realmente fue un punto de partida en mi vida y siento que el otro camino en el cual estaba a punto de caminar o el cual ya había caminado solo llevaba a un lugar oscuro y ahora estoy en un lugar de luz y felicidad. Entonces estoy muy feliz de que seas parte de nuestro grupo y lo haces más brillante para mí, así que ese es un lindo regalo de ser hermanos y tengo que pedirle a tu esposo que venga y comparta su viaje en alguna entrevista, en algún punto. Sí, él tiene muy lindas entrevistas y de muchos Sankirtan y historias de los viajes. Y él también es una persona que tiene la mente muy acomodada, no tanto como yo que, que peleo mucho con ello. Y entonces él es una inspiración para mí en ello. Y sí, es asombroso el poder tener un compañero con esa mentalidad tan arreglada y con un sadhana tan bien acomodado. Eso puede ayudar mucho. Así que bueno, a menos que haya otras preguntas, vamos a dar un último intento a los demás que no hayan compartido hasta este momento. Gracias por participar a todos. La semana que viene estará Guru Nishta en la entrevista de los sabios del día moderno. Entonces vamos a estar oyendo sus experiencias
es, eh, es uno de los maravillosos devotos europeos que hemos estado atrapando y entrevistando. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hare Krishna. Muchas gracias. Si alguien quiere habilitar el micrófono y decir algo a Krishangi. ¿Alguien? Krishangi ki jai. Jai. Muchas gracias, Krishangi. Eso fue tan maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Krishangi. Acá Sumati, espero que nos podamos encontrar en Madhuba en algún momento de nuevo. Espero también lo mismo. Me acaba de encantar todo lo que acabas de decir. Muchas gracias por compartir tu corazón con nosotros. Gracias también. Me encantó lo que dijiste en tu entrevista hace unos días, hace unas semanas atrás. Estoy muy contenta de ser parte de esta familia. Sí, lo sé, todos estamos muy afortunados. Eh, ¿Las entrevistas van a frenar en el mes de junio? No, 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 en el mes de junio van a continuar. Vamos a continuar con la serie hasta hasta que tengamos interés en ello y devotos dispuestos a participar. Lo vamos a hacer. Excelente, esas son muy buenas noticias. Muchas gracias. Ya te vamos a traer aquí y a Sara Graji también. Definitivamente. Haribol. Haribol. Y sí, eh, muchas gracias por tu pequeño y hermoso libro también. Ok, bueno, todo el mundo que tengan un hermoso final del día y nos veremos pronto. Quizás en el domingo de todas maneras. Hare Krishna. Haribol. Gracias por todo, Krishangi. Muchas gracias a ti por tenerme.